entre Génesis y Apocalipsis, seguramente encontrará la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2. Y vamos a estar por unos minutos incursionando en un tema bastante conocido, pero como dijo el apóstol, no me canso de repetiros las mismas cosas porque es para nuestra enseñanza, es para nuestro beneficio. Una de las fórmulas, como hemos aprendido así la psicología educativa, diga lo contrario ahora, es la repetición, tanto escucharlo, terminamos aprendiéndolo. La parte que nos haría falta es la parte crítica, ese pensamiento analítico en que podamos decir que lo aprendido lo llevamos a la práctica, comprendiendo de qué manera me afecta a mí. Así que allí en Efesios 2, Efesios 2, versículo 1 y 2, vamos a estar trayendo una palabra que tiene por título Rompiendo cadenas. La palabra de hoy que el Señor trae a nuestros corazones se titula Rompiendo cadenas. Voy a leer, usted me sigue en una lectura silenciosa, solamente los versículos 1 y 2 del segundo capítulo de Efesios. Dice así la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Diga conmigo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En estos días le decía a alguien que existen dos clases de hijos. O sea, en nuestra existencia hay dos padres, hay dos papás. La palabra nos dice en Juan 1:12 que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ser hijo de Dios no es tan solo un privilegio. Ser hijo de Dios va más allá. Pero indudablemente, si yo no soy hijo de Dios, no me quedo en el limbo, no me quedo neutro. Si yo no soy hijo de Dios, soy hijo del diablo. Y el lunes en el estudio bíblico, estudiábamos acerca del daño que producen las mentiras. Y yo le decía a los hermanos, la persona que es mentirosa, así diga que es creyente, si es mentirosa, es hija del diablo. Si es hija del diablo, ¿es creyente? No, porque los creyentes son hijos de Dios. Ahora el apóstol Pablo nos está diciendo que hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Un espíritu que manipula, que funciona en todos aquellos que no son hijos de Dios. Estoy comenzando con esta parte para que la tengamos en mente, porque cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, nuestra vida debe cambiar y debe cambiar para bien. Pero la vida no va a cambiar como el arte de respirar. La vida no va a cambiar inocentemente sin yo darme cuenta. Debe haber un propósito. Cuando las truchas van a desovar, ¿verdad? Ellas nadan contra la corriente. En esos parajes, en esos paisajes donde el agua es fría, donde las temperaturas son muy, muy bajas, donde existen los osos, no sé qué tipo de osos existen allí, ¿verdad? Y ellas tienen que hacer su reproducción en un lugar determinado, río arriba. Ellas luchan contra la corriente y contra los osos, que posiblemente algunas quedarán en las fauces de estos animales. Pero estas truchas luchan contra la corriente. Nosotros, como seres humanos, nunca nos ha gustado luchar contra la corriente, ni mucho menos nos ha gustado ser diferentes a los demás. Siempre queremos ser uno más del montón.
Siempre queremos seguir la moda que los demás siguen, como los demás lo hacen. Quizás es un poco más fácil para mí si ya tengo un modelo y no hago mi propia forma de vida, sino que como ya tengo un modelo y ese modelo es muy cercano a mí, ese modelo me inspira, ese modelo crea un patrón de conducta en mí, entonces es más fácil servir y seguir a ese modelo y yo no quiero cambiar. El apóstol Pablo le dice a los corintios, de modo que si alguno está en Cristo, la palabra nueva nos habla de no solamente una renovación, porque la renovación implica que sobre el mismo fundamento se colocan cosas nuevas, pero en el ser yo no soy solamente renovado. Para Cristo yo no soy solamente renovado, yo fui transformado en algo nuevo, en algo que nadie ha estrenado, en algo que nadie ha usado. Entonces mi vida debe verse transformada contra la corriente. Y para nadar contra la corriente, usted y yo debemos romper las barreras que los ríos y la corriente y el fluir en la dirección que va imponen para nuestra vida como discípulos de Cristo. Nuestra percepción de la conducta o de las prácticas y aún del comportamiento que tengamos debe cambiar una vez que nos ajustamos a lo que Cristo quiere para nuestra vida. Eso nos hace o nos debería hacer diferentes. Nos debemos ver diferentes. Si todos usan una camisa de color marrón, por ejemplo, si yo nado contra la corriente, mi camisa tiene que ser de otro color. No puede ser de la misma, del mismo color. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, nuestro vocabulario cambia. ¿Es un proceso? Sí, pero cambia. La palabra dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Así que usted y yo no tenemos derecho de decir maldiciones. Y sepa usted que la palabra maldición no es solamente el escrito literalmente maldición, M-A-L-D-I. No solamente eso, o sea, de mi boca, el hecho de que yo no diga maldito no quiere decir que no estoy maldiciendo. Hay algunas quejas que son de maldición. Cuando mi vida yo la ato o cuando ato a otra persona en un querer malo, como por ejemplo, ojalá lo parta un rayo. Eso es una maldición. Ojalá te quedes sin comida. Eso es una maldición. Ojalá no prosperes. Eso es una maldición. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que debemos romper la barrera de la maldición y dejar de decir maldiciones. Aunque las palabras groseras cambian según el contexto de nuestra cultura, de nuestros países, yo creo que nos debemos cuidar de las palabras del doble sentido y de las palabras que en directo no son de doble sentido. Y yo tengo que tener conciencia para cambiar mi lenguaje, porque he sido llamado por el Señor a que antes, cuando anduvimos en pasado, cuando estuvimos muertos, éramos hijos de desobediencia. Ahora, como nuevas criaturas, debemos romper las barreras que nos sostenían limitados al padre de este mundo, el diablo, Satanás. El apóstol Pablo le escribe a los corintios sobre lo novedoso de la vida en Cristo. La versión palabra española de la Biblia dice en ese mismo versículo de 2 Corintios 5:17, quien vive en Cristo es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado y una nueva realidad está presente. Por eso es que la gente no entiende cómo nosotros podemos decir que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero quiero decirle algo, muchos de nosotros ni siquiera vivimos esa realidad presente porque no hemos cambiado nuestro modo de ser. Queremos seguir siendo los mismos,
queremos seguir siendo apadrinados por el mismo sistema del mundo, pero queremos recibir al mismo tiempo las bendiciones que Dios tiene exclusivamente para sus hijos. Hay bendiciones generales que Dios tiene para todo el mundo. Son bendiciones universales. La oportunidad de ser salvos, el hecho de que llueva sobre buenos y malos, el hecho de que salga el sol sobre justos e injustos, son bendiciones universales. Total, eso viene de Dios para todos. Y viene de Dios para todos porque en el momento que el malo recibe el sol, está recibiendo la oportunidad de seguir vivo y poder acceder a la bendición más grande que Dios ha puesto sobre la tierra, a Cristo Jesús. Todavía tiene tiempo, así que es una bendición. Pero usted y yo como hijos de Dios, se nos ha reservado para nosotros bendiciones más específicas. No estoy hablando de la prosperidad material. Estoy hablando del poder ver la vida de una manera distinta como la corriente del sistema la ve. Pero nosotros nos dejamos ciertas vendas y no queremos ver la realidad de lo que acontece a nuestro alrededor. La forma como espiritualmente opera en lo invisible el enemigo para cautivar con el Halloween, por ejemplo, las mentes de las criaturas que en el ejercicio de su conducta no son hijos de Dios, son hijos del diablo. El culto a la muerte no debería ser algo para celebrar en la vida ni en la casa de ningún cristiano, de ningún creyente. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Que nuestro carácter se alinea con el carácter de las personas, porque yo tengo 50, 60 años viviendo en este mundo y soy así y no estoy dispuesto o dispuesta a cambiar. Y si tengo que pegar 4 gritos, pego 4 gritos y digo 4 groserías para imponer mi autoridad. Pero esa es la fórmula como el Señor nos ha enseñado a ser mansos, porque el Señor dice, sed mansos como yo soy manso. ¿Sí se da cuenta? Rompiendo barreras, porque antes estábamos muertos, ahora estamos vivos. ¿Pero vivos para quién? ¿Para el mundo o para Dios? ¿Vivos para quién? ¿Para la corriente del sistema o para Dios? Solo que para el que es libertino, esa corriente del mundo le es atractiva y lo que Dios demanda le es religiosidad y categoriza a los demás como religiosos, como fariseos, por querer cumplir lo que Dios demanda de nuestra vida. Que en ninguna manera, desde aquí, por lo menos yo he hablado de que Dios demanda que usted se coloque falda o pantalón. No. Pero Dios quiere de usted una vida íntegra, una vida fiel, una vida en santidad, apartada para Él, en amor, conciliada por Él, reconciliada por Cristo, para poder tener ese mismo amor, esa misma cercanía, esa misma intimidad que Adán y Eva tuvieron antes de pecar. Romper con las barreras de este sistema, es decir, ir contra la corriente, es ahora tarea de la nueva naturaleza que usted y yo tenemos como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Así que esa nueva naturaleza me tiene que llevar a mí, en primer lugar, a tener una perspectiva diferente de la vida. Nuestra perspectiva cambia y se amplifica el hecho de que mi vida temporal en esta tierra está sujeta por cosas terrenales, pasajeras. Ya ellas no deberían ocupar la mayor parte de nuestro esfuerzo. Ya yo no debo tener miedo de lo que suceda aquí en este mundo, porque yo sé que mi vida trasciende más allá. Así como dice el himno, ¿verdad? Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar. Nuestra vida trasciende de lo biológico. Nuestra vida tiene un conteo de días, de meses, de años, que al final, así como tiene un inicio, tiene un fin.
El Salmo 103, versículos 15 y 16, el salmista exclama diciendo, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Nuestro tiempo aquí en esta tierra está delimitado por un conjunto de años, décadas, quizás en algunos más, en otras menos, pero en algún momento terminará lo que biológicamente en algún día tuvo vida. Pero cuando nosotros queremos romper la barrera de que nos limita en esta corriente, en este mundo, para no seguir la corriente, nosotros necesitamos cambiar desde nuestra naturaleza la forma como percibimos la vida. Ya lo temporal sabemos que es temporal, así que ella no va a ocupar el primer lugar. Ya lo que aceptamos en Cristo Jesús es la vida eterna, abrazamos la vida eterna, viviéndola desde aquí y no esperar que allá se pase lista. ¿Sabe usted que hay muchos lobos vestidos de ovejas en las iglesias? Sí se sabe, pero ¿se ha puesto a pensar si usted es uno de ellos? ¿Sabe usted que la parábola del trigo y de la cizaña, el dueño del campo en la parábola le dice a los trabajadores, no la saquen, déjela que exista, que conviva trigo y cizaña? Yo sé que usted lo sabe, pero ¿se ha puesto a pensar si usted es trigo o es cizaña? ¿Qué será usted? ¿Qué seré yo? ¿Mm? Y le voy a dar una fórmula para que usted se vea en un espejo, porque en los sembradíos de esas espigas, el trigo cuando comienza a dar fruto, el peso del fruto lo hace caer, lo hace inclinarse. Pero como la espiga no da fruto, la espiga siempre se mantiene erguida. Así que el Hijo de Dios, que es trigo, será siempre humilde con los frutos que lleve. La espiga que es de cizaña siempre se mantendrá orgullosa de lo que hace, de quién es, señalando la vida de los demás, comparándola con ella, que se mantiene a la altura del compromiso. Esa es una fórmula para que nosotros veamos si soy trigo o si soy cizaña. Porque el texto lo conozco y sé que la Biblia me habla de que en el rebaño del Señor hay ovejas vestidas de lobo, pero me pongo a pensar si yo soy así o soy de verdad un creyente transformado, una persona que ha sido transformada por la gracia del Señor, donde lo importante no es cómo se vea usted y yo aquí. Siempre le digo que para buscar el testimonio de un creyente debemos acudir al vecino de al lado o de atrás de ese creyente. Ese vecino dirá, ese creyente evangélico, cristiano, no, mire, si eso dice unas groserías, ese está ahí siempre peleando con la familia y les dice hasta el mal que se va a morir. Ese le debe a todo el mundo. Al que usted se imagine, ese le debe. Ese es un mala paga. Ese de cristiano no tiene nada. Allí está la evidencia de la persona que no ha sido transformada por la gracia del Señor. Así yo crea, porque el lunes hablábamos en el estudio bíblico de las mentiras, y el lunes hablábamos acerca del hecho de que cuando nos repetimos una mentira durante mucho tiempo, muchas veces, creemos que esa mentira es verdad en nuestra vida. Lo creemos porque la hemos repetido muchas veces y vivimos en una ilusión. Una persona puede estar viviendo la ilusión de que es creyente solamente porque agarra la Biblia, se la coloca dentro del bajo del brazo y los 52 domingos del año nunca se perdió un servicio. Y como eso se hizo hábito, entonces yo creo que soy hijo de Dios. Pero no es así. Si jamás he luchado contra la corriente,
si no me he despojado del viejo hombre, si la vieja naturaleza sigue viva en mí, no soy una nueva criatura. Le decía que la vida natural tiene un fin. El Salmo 90:10, la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, dice, podemos llegar a vivir 70 años y hasta 80 si gozamos de buena salud. Vivimos trabajando duro y sufriendo y de repente nuestra vida termina y volamos. Eso lo dice el salmista. Nuestra vida biológicamente hablando tiene un fin, pero nuestra mirada, cuando cambia la perspectiva, nuestra mirada vive desde aquí en la vida eterna. Nuestra vida biológica aquí nos prepara, nos condiciona, nos apercibe de lo que significa vivir en la vida eterna, sin esperar cuando allá se pase lista. ¿Sí me entiende cuando le digo cuando ya se pase lista? No hay un himno que dice cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Y a veces esperamos comportarnos bien, dar testimonio, a veces esperamos manifestar lo que Dios ha puesto en nosotros cuando allá se pase lista. No, hermano. Nuestra perspectiva de la vida eterna hoy debe ser aquí, en este momento, en mi presente. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 10, 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy, fíjense que no dice yo les daré, busque su Biblia, Juan 10, 27 y 28. En la versión nueva Biblia viva, pero también sé que la versión Reina Valera, que seguramente es la que usted tiene, no dice yo les daré, dice yo les doy hoy, yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Así que no solamente tenemos la seguridad de estar cubiertos en la mano del Señor, sino que tenemos la garantía de comenzar a vivir la vida eterna desde el mismo momento en que hemos sido transformados por la sangre de Cristo, aquí teniendo 15, 20, 40 u 80 años de vida biológica. Pero nuestra visión de la vida cambia. Ya no nos interesa tener en primer lugar lo material. Pero vivimos en un mundo donde la tentación de vivir cómodos materialmente nos llama a esforzarnos y a trabajarnos más por lo material que por lo espiritual. Y el Señor le enseña a sus discípulos, no tengan miedo de los que matan el cuerpo, más bien tengan miedo de los que matan el alma. No tengas miedo de las cosas materiales que tienes o no tienes. Ten miedo de que no tengas la vida eterna. El problema no es que nosotros creamos en Dios, porque los demonios creen y tiemblan. Algunos hacen más que nosotros, tiemblan delante de Dios. Nosotros queremos tutear a Dios como si fuese un jugador conmigo, compañero de juego. Hablo de tutear no en nuestras conversaciones, sino en nuestra relación con Él. No medimos costos de hacer lo malo temiéndole a Él. Medimos costos de hacer lo malo es con conveniencia hacia mí. ¿Será que yo? ¿Será que a mí me pasa? ¿Será que tengo o no tengo? Pero pecar y decir no lo voy a hacer por amor a Dios, pocos lo tienen en referencia. Cuando los demonios vieron que Jesús se acercaba, se pusieron las manos en la cabeza, metafóricamente hablando. ¿Qué tienes tú contra nosotros, hijo de David? Que vienes a martirizarnos antes de tiempo. Los demonios
tiemblan. Deberíamos nosotros no solamente creer, sino temblar delante de la presencia del Señor. La vida eterna no está relacionada únicamente a ese espacio interminable de años, porque no hablaríamos de ese concepto del tiempo crono en la vida eterna. Es vida eterna porque el tiempo cronos desaparece y no contaríamos el año, los días, los meses. Es vida eterna porque no termina nunca. Es vida eterna aunque el sol y la tierra hayan desaparecido su movimiento de rotación y traslación, que es lo que hace que se manifieste el tiempo cronos. Y ahora estamos viviendo en el tiempo de Dios, en esa vida eterna planificada, programada por Dios para nosotros. Entonces estamos hablando no de la cantidad de años que vivimos en la vida eterna, sino de la calidad, de la santidad con la cual tenemos acceso a esa vida eterna. Es la fórmula para yo decir, ¿soy santo como Dios quiere que yo sea santo? ¿O soy santo permisivo de esos de que un rato soy tibio, otro rato me enfrío, otro rato soy caliente? ¿Y qué dice el mismo Señor Jesús en el mensaje de Apocalipsis? No eres ni constantemente frío, ni constantemente caliente, eres tibio. La tibieza, esa inconstancia, le decía ayer a los muchachos, a los jóvenes, la tibieza es apatía, no quiero definirme porque quiero estar bien un rato con Dios y quiero estar bien otro rato con el diablo. Porque es que, hermanos, mire, discúlpenme, pero la visión para con el Señor es una visión absoluta, no es abstracta. No tiene pinceles de colores que matizan el paisaje, no. Esa visión es definida y el Señor Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Si usted no invierte tiempo en Dios, se lo está dando al diablo y punto. ¿Ve? Si usted no se está comiendo la comida de la que hablé, disculpe que vuelva a traer el tema que ya pedí perdón, pero si usted no se come esa comida para Dios, cuando la bota se la está dando al diablo. ¿Mm? Si su vida no está destinada para Dios, su vida está destinada para el diablo. Así que lo importante es ver la calidad, no la cantidad de años que pasa en la vida eterna, sino la calidad de los años que tengo aquí con acceso a la vida eterna. En el Evangelio según Juan, capítulo 17, el Señor explica y dice en el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No hay otro intermediario, no hay otra figura, no hay otro santo en quien podamos creer que nos dé acceso a conocer a Dios y mucho menos experimentar la riqueza de vivir la vida eterna. No lo hay. La vida eterna se consigue porque conocemos a Dios a través de Jesucristo. Esa es nuestra forma de romper las barreras que nos mantienen silenciados. El poder disfrutar la vida eterna se concentra en el poder de la resurrección. Cuando yo conozco a Dios, entonces quiero hacer las obras que Él me manda hacer. Debo morir al pasado, debo morir al sistema, debo morir al mundo y vivir para el Señor. Eso lo permite la resurrección en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo enseñando acerca de la resurrección que si somos muertos con Él, viviremos con Él también. Si hemos sido muertos, resucitamos con Él. Es una visión integral de la vida, cómo comienza la transformación de nuestra vida para romper las barreras que nos impiden hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. En la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículos 10 y 11, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Así como Cristo murió, yo muero. Y así como Cristo resucitó, yo he resucitado para Dios. Por eso Él nos reconcilia,
para tener una vida en Cristo. Pero no se equivoque, hermano, no se equivoque. Para resucitar, debo haber muerto. No puedo decir que he resucitado y tengo las mismas mañas de ayer, cuando no conocía a Dios. No puedo decir que he resucitado y sigo siendo y teniendo la misma naturaleza de ayer antes de conocer a Dios. No, para resucitar, la palabra, el término es claro. La resurrección implica que algo muerto viene a la vida, pero debo haber muerto. Mi vida anterior debe haber expirado y debo encargarme de sepultarla para que no salga a espantarme de vez en cuando. Porque es que a veces la vida anterior nos gusta, ¿verdad? Que nos espante y que llegue de repente ese viejo hombre, esa vieja naturaleza que me mantenía condenado, que me mantenía atado a un grillete al pecado, y a veces esa misma naturaleza también la revivo y la traigo. ¿O será que no he muerto realmente? Porque si no he muerto, no puedo resucitar, no puedo decir que resucité en Cristo. El apóstol Pablo le escribe a Colosenses en el capítulo 3, versículos 5 al 9. Quiero pedir que usted lo busque. Porque hay cosas que tienen que morir en nosotros. Esta es una realidad que no estamos inventando. Esto no tiene nada que ver con dogma, no tiene nada que ver con que la doctrina, que no sé qué, tiene que ver con la palabra de Dios. Por eso yo le invito a que usted abra su Biblia y me siga allí. Vamos a leerlo todo en la versión Reina Valera. Colosenses capítulo 3, y yo lo voy a leer del 5 al 9. Vamos a ir poco a poco entendiendo lo que tiene que morir para que quede sepultado. Jesucristo murió y fue sepultado y estuvo 3 días. Así que yo tengo que morir a esto que está aquí y dejar eso sepultado por más de 3 días. Colosenses 3, 5 al 9. Dice así: haced morir. Quiero comenzar diciendo esta orden que da el apóstol. Es un verbo que está en un tiempo imperativo, termina en D, ed, haced morir. La mayoría de nosotros muchas veces quiere que nuestras oraciones Dios conteste sin que nosotros nos demos cuenta. Dios conteste como si Él fuese un mago, como por arte de magia. Pero Dios no es mago. Ayer le dije a los muchachos y en estos días se lo dije a usted aquí en un mensaje, Dios no tiene una varita mágica. Dios no actúa desde el cielo así, diciendo así, 1, 2, 3, que se cumpla la oración. No, así no actúa Dios. Dios no es mago. Dios es divino. Su poder es sobrenatural. Y Él usa instrumentos que somos usted y yo para hacer su obra aquí en la tierra. ¿Hay eventos sobrenaturales y milagrosos? Por supuesto que sí. Pero cuando, por ejemplo, escuchamos de alguien que tuvo una experiencia, cuando el Señor, por ejemplo, recordando aquella experiencia de mi hermana Carmen Elena, cuando estaba en vida y nos contaba que oraba al Señor y que no tenía mercado en su casa y estando estacionada en algún lugar en su Malibú blanco, ¿se acuerdan el Malibú blanco de la hermana? Cuando fue hasta su carro, estaban unas bolsas de comida en su Malibú y ella no tenía dinero para comprar comida y ella no había abierto eso. Pero ¿usted cree que las bolsas de comida se le aparecieron así de la nada? No, alguien se equivocó o no, alguien las puso allí. Un instrumento de Dios las puso allí. Cuando usted agarra su cuenta y está llorando la cuenta ahí en el celular, cuenta de ahorro llorando ahí en cero y algunas están en menos cero, ¿verdad? Y de pronto le llegan 100 bolívares. ¿Usted cree que aparecieron ahí como por arte de magia?
O una persona se equivocó o Dios movió el corazón de otro para depositarle eso. Para usted es un milagro, pero eso no apareció de la nada. Dios usa sus instrumentos. Cuando el apóstol nos dice haced morir, yo tengo que ser el instrumento que mate lo anterior, que lo haga morir. No puedo decir en mi vida, Dios me va a quitar el mal lenguaje que tengo cuando Él quiera, porque entonces empezamos a utilizar y a repetir una fraseología moderna en el tiempo de Dios. Y mientras tanto, sigo siendo el grosero, altanero, orgulloso, pleitero de siempre. No, así no. Comienza antes de decir la lista de lo que debemos hacer morir, comienza dando una orden. Y todo cuanto Dios dice que nosotros podamos hacer, lo podemos hacer. Lo que no podemos hacer, usted no encontrará un versículo, y si lo encuentra, me lo dice, por favor. Nunca encontrará un versículo que dicen, volad por las alturas de los cielos. ¿Verdad que no? ¿O alguien lo ha encontrado que diga que volemos? ¿Por qué no dice la palabra que nosotros volemos en las alturas? Porque no somos aves, porque Dios nos creó sin alas, porque a algunos les dio la posibilidad de comprarse un pasaje y volar, sí, en un aparato, en un avión, pero a otros no nos dio la oportunidad. ¿Mm? Entonces eso no es una orden, no la va a encontrar. Pero todo cuanto usted vea que la palabra nos dice que podemos hacer y que está en mandamiento, eso lo debemos hacer. Está dentro de nuestras facultades. Y comienza diciendo el apóstol, escribiendo, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo que debemos hacer morir? Lo terrenal, para que nuestra vida pueda resucitar para el Señor y podamos tener una visión distinta y poder romper entonces los esquemas que nos mantienen en nuestras conductas condenados a seguir la corriente de este mundo. Y allí comienza la lista: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Nuevamente el apóstol explica lo que significa ser un hijo de desobediencia. En los cuales vosotros también, también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y añade entonces otra lista que la vemos diferente a la primera lista. Esta lista es un poco más inocente, es menos cargada de cosas malignas como la primera, dígame, fornicación. ¿Mm? Adulterio, son cosas que para nosotros son caca, son extremadas. Pero la segunda lista es más suave en la determinación de los pecados que nosotros los hemos clasificado como pecados, ¿verdad? De colores blancos, de colores negros, pecados grandes, pequeños. No es así, pero lo hemos hecho. Hemos determinado que el asesino es peor que el mentiroso, pero tanto el asesinato como la mentira es pecado. Hemos determinado que el adúltero es más feo que el chismoso, pero el chismoso también, el chisme también es un pecado. La murmuración es un pecado. Tan pecado, tan grande como pueda ser el fornicario o el adúltero o el brujo, la hechicería. Pero usted lea en su Biblia, vaya a su Biblia y vea esta lista inocente, porque es que nosotros caemos allí. Mira esta lista inocente, en los cuales anduviste en otra, también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y ratifica el apóstol diciendo, no mintáis los unos a los otros, nuevamente, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. Esta es la vieja naturaleza que debe morir. Usted ya no puede ser una persona iracunda,
No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice el Señor. Si usted es una persona iracunda, revísese si es hijo de Dios o hijo del diablo, porque el hijo de Dios no puede ser una persona iracunda. Nuestro carácter debe cambiar. No es cuestión de que así nací. Algunos mal entendemos y practicamos la definición del carácter. El carácter no tiene que ver con estar bravo. El carácter no tiene que, sí tiene carácter, sí, porque anda bravo. No, eso no es carácter. Es una forma de manifestar el carácter, pero el que tiene un semblante más manso también tiene un carácter. Tener carácter no es si es manso o es iracundo. Tener carácter es tener determinación, es saber decidir. Eso es tener carácter. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Cuando no sabemos sostener nuestra palabra en el tiempo, es una persona que no tiene carácter, que no se define. Pero en Cristo, usted y yo, nuestro carácter no puede estar definido por la ira. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ambas cosas me están diciendo que es posible que a mí se me salga un poquito de ira, pero yo debo controlar la ira. Eso no puede estar en mí siempre. No puede ser algo repetitivo. Hoy me acosté y hice las paces y se me quitó la ira. Mañana es un nuevo día para irarme hasta las 6 de la tarde que se oculta el sol. No, señor, eso no es. Así no es. Así no funciona. Lo segundo que yo debo cambiar, hermano, no solamente es mi perspectiva, sino yo debo cambiar entonces la forma como las cosas le agradan a Dios, no como me agradan a mí. Yo debo vivir mi vida no como a mí me agrada, como supongo que debe ser. Es siempre pensando cómo le agrada a Dios. Una vez que yo he asumido el hecho de que mi perspectiva cambia, ya no importa la vida material, trasciendo más allá, he muerto, he dejado las cosas del pasado en el pasado, he resucitado para Cristo, ahora a mí me interesa agradar a Dios, porque soy su hijo. Entonces usted, de una u otra manera, tiene que buscar siempre conocer qué es lo que le agrada a Dios para saber cómo conducirme conforme a lo que Dios dice o conforme a lo que Dios quiere. En el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20, dice una expresión del profeta que viene como una advertencia para aquellos que quieren seguir su propia idea de cómo agradar a Dios. Dice el profeta, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Fíjense cómo comienza la expresión ay. Esa es una expresión así como la de los papás, ¿verdad? Que le dicen a los hijos, ay, llevas dos, la tercera, ajá. Ese ay es un indicativo de que hay consecuencias que debes asumir por el mal comportamiento que estás llevando como hijo. Entonces digo, como papá o como mamá, ay, te estás portando mal. Ese ay implica algo. Ese es el ay que usa el profeta. Ay de lo que a lo malo dicen bueno. Y para nosotros es fácil señalar en el mundo lo que ellos están diciéndole como bueno, pero es malo. Eso es fácil. Pero, ¿y nosotros mismos? ¿A qué le estamos llamando bueno y estamos haciendo lo malo delante de Dios? Porque es que mi perspectiva de lo bueno y lo malo es distinto a la voluntad de Dios. Cuando el rey David se empeña en algo bueno, yo quiero que usted analice eso. No tenía nada de malo empeñarse en trasladar el arca del pacto, el arca de la alianza de un lugar a otro. Él quería mejorar. Él quería que eso fuese, y él creía dentro de sí que era bueno. Y decide entonces planificar la caravana que transportaría el arca de la alianza de un lugar a otro. Pero no se puso a considerar si eso le era agradable a Dios, si eso era lo que Dios quería. Y ya usted puede ver, leer los eventos que siguieron a esa caravana cuando
utensilio del arca, al moverse se iba a ir al suelo y eso no podía tocar nada inmundo. Y usted ve cómo el Señor responde ante esto que según David era bueno. ¿No le ha pasado a usted que usted piensa que algo es bueno, pero sin consultar con Dios, resulta que no era agradable y perfecto para él, pero nosotros creemos que en nuestra finita forma de pensar, eso es bueno. No basta con que yo crea que es bueno. Es muy fácil señalar afuera en cuanto a la identidad de género, cómo hay confusión y le están llamando a algo bueno que es malo. Eso es fácil, pero en mi vida, ¿qué puedo decir de mi vida que esté haciendo hoy, según mi perspectiva, como bueno, pero le agrada a Dios? Eso es lo que yo tengo que pensar. El apóstol Pablo escribe a los Corintios en la primera carta, capítulo 6, versículo 12, todas las cosas me son lícitas. A veces creemos que para hacer algo tenemos que evaluar si es legal, si jurídicamente se puede, tanto a nivel del país como a nivel espiritual, si la palabra quizás no dice nada en contra de ella o de eso. Pero no basta con analizar si es lícito o no. El apóstol dice en el capítulo 6, versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Entonces, el hacer las cosas desde la perspectiva que sea agradable a Dios no es solo porque sea lícito, sino me conviene en Él. Y sigue diciendo el apóstol, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré llevar por ninguna de ellas. No tendré, en otras palabras, pasiones desordenadas para hacer las cosas. Todo debe tener su ritmo. Todo debe tener su espacio. Aún nosotros como creyentes. ¿De qué le vale a un pastor 7 días a la semana sin vacaciones atender a un rebaño sin atender a su familia? Todas las cosas son lícitas. Es lícito que el pastor atienda al rebaño. ¿Le conviene estar 7x7, 24x7 atendiendo al rebaño y su familia, que es su primera iglesia? ¿Sí me explico, hermano? Ahí está la relación de lo que es bueno a mí y parece muy espiritual, pero ¿le es agradable a Dios? En Romanos capítulo 12, versículo 2, nos lleva aún más allá y nos dice en la versión PDT, el versículo 2, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Debemos ejercitarnos en un pensamiento que haya nacido de lo que aprendimos de la palabra de Dios para poder juzgar las cosas como conviene a los santos, como dice la palabra, y dejar de juzgar las cosas según la profesión que yo he aprendido, dejar de juzgar las cosas según lo moral o ético que yo haya aprendido. Esos son complementos, pero mucho de lo moral, mucho de lo ético que yo he aprendido viene a ser destruido por la gracia del Señor. Pero eso yo lo tengo que entender para poder romper las barreras, para poder ir contra la corriente de este mundo. Yo debo entender entonces cómo Dios percibe lo bueno. Porque dice su palabra en el mismo capítulo 2, en la segunda parte, perdón, en el mismo versículo 2 del capítulo 12 de Romanos, la segunda parte dice, así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Yo tengo que aceptar lo que Dios quiere, que es su voluntad buena, perfecta y agradable. ¿A quién? A mí. No es mi comodidad. No es ajustar el horario según mi conveniencia. No es ajustar la forma a según yo pueda. Es como Dios quiera que se den las cosas. Es en el tiempo de Dios, es en la forma de Dios. Pero ¿cómo ajustarme si sigo pensando en las cosas de este mundo?
No puedo, no quiero quizás nadar contra la corriente. Quiero dejarme llevar. Como vaya viniendo, vamos viendo. No recuerdo quién fue el que acuñó esa frase. Como vaya viniendo, vamos viendo. Así a veces llevamos la vida, una vida inerte, una vida sin sentido, una vida que termina acabando, termina fulminando quizás nuestra relación con Dios. Y finalmente, les decía que cambiamos la perspectiva de la vida. Para poder romper barreras tenemos que cambiar la perspectiva de la vida. Ya lo natural, lo temporal, lo pasajero no es en primer lugar, ya es la vida eterna. Y no vamos a esperar vivir la vida eterna cuando allá se pase lista. Les decía en segundo lugar que cambiamos la definición de lo agradable y bueno, no es según mi conveniencia, es según lo perfecto de Dios. Y finalizo diciendo que debemos cambiar el modelo de nuestro pensamiento. ¿Cómo voy a romper barreras si mi pensamiento es el mismo modelo que dictamina este mundo, el sistema? Cuando hablamos del mundo, hermano, hacemos referencia al sistema de hacer las cosas, al cómo, al cuándo, al por qué se hacen. De modo que todo el mundo lo hace, así que yo lo hago. Yo siempre le digo a los jóvenes y en las predicaciones, mi intención es que tengamos propósito de vida. Así que cuando yo voy a hacer algo, yo debo tener propósito. Y alguien me preguntaba, pastor, ¿es malo hacerse un tatuaje? Entonces le decía, pero porque el que quiere hacer esa pregunta está buscando la manera de hacerse un tatuaje, se prepara, ¿no? Se prepara con conceptos bíblicos. Y entonces me decía, ¿es malo hacerse un tatuaje? Porque en el Antiguo Testamento se dice que no, pero el Antiguo Testamento pasó. Entonces, como yo vi que por allí ya estaba preparándose y no se puede hablar con una persona porque no quiere entenderlo, ya está preparado, la misma palabra pre es un sufijo, ¿no? Ya está acondicionado o preacondicionado a que se niega porque ya me dijo el Antiguo Testamento. Entonces yo le dije, bueno, vamos a considerar dos cosas importantes. Porque si tú eres hijo de Dios, debes considerar el propósito para hacerte un tatuaje. Número uno, en ese propósito para hacerte un tatuaje, ¿para qué? Porque un tatuaje me lo voy a hacer por moda, ¿sí? Para andar en la moda. ¿Qué me dice la palabra acerca de seguir la corriente de este mundo? ¿Para qué me lo voy a hacer? No es algo que me pueda quitar. Ojo, yo no estoy condenando al que ya lo tiene. Tampoco le estoy prohibiendo a usted nada porque yo no le prohíbo a nadie nada. Si quiere hacerse un tatuaje en la frente, hágase en la frente el tatuaje. Yo no le estoy diciendo nada, yo no soy señor, papá, ni nada de nadie aquí, hermano. ¿Mm? Le estoy mostrando es cómo debemos pensar las cosas según ese cambio de mentalidad que ahora lo que debe imperar en nosotros es, ¿le agrada al Señor? Y eso fue lo que le dije. ¿Ese tatuaje en qué le agrada al Señor? O la segunda parte, ¿te lo vas a hacer por rebeldía? Porque yo sí me lo voy a hacer porque no me importa que me lo vean. Y yo soy salvo. Pregunto, ¿el Hijo de Dios es rebelde? Entonces, ¿cuál es la idea de hacerse un tatuaje? ¿Rebeldía? ¿Moda? ¿Ah? Entonces, la idea de cambiar nuestra manera de pensar tiene que ir alineada al pensamiento de Dios. Y por eso esto está conectado con el segundo punto. ¿Le agrada a Dios? Si yo debo ver si le agrada a Dios, debo entonces cambiar mi pensamiento. Y muchos sueños, muchos anhelos que yo tengo en lo personal deben esperar o ser anulados. Yo le he contado varias veces mi experiencia de vida, no me gusta mucho hacerlo, pero le he contado varias veces mi experiencia de vida en relación al ministerio pastoral y a mi trabajo. Dos cosas que yo jamás planifiqué, jamás. Dos cosas que yo no quería estudiar, porque ser educador para mí
fue un reto no desde el punto de vista de la práctica, sino del estudio. Porque de la práctica, gracias a Dios, estar aquí desde temprano me enseñó a dar clases. Gracias a Dios, usando a la maestra Felia Aurora Nava de Pérez, viuda de Pérez, nos enseñó a planificar la clase, a dar la clase. Excelente maestra. De modo que cuando llegué a dar clase, yo sabía cómo dar clase, pero estaba negado a estudiarla. Yo no quería pasar semestres en la universidad viendo filosofía, viendo psicología. Yo no quería eso. Yo le huía a eso, pero no es lo que yo quiera. Finalmente, ¿qué terminé estudiando? Educación. Para la gloria de Dios, no lo estoy diciendo arrepentido. Estoy diciendo es que muchos de los sueños y los anhelos que nosotros tenemos personalmente tienen que ser cambiados porque no soy yo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Lo segundo que yo no quería hacer era pastor. Yo no quería ser pastor. Y de paso, muchos hermanos de la iglesia, la mayoría no están aquí, aunque otros sí, empezaron cuando yo tenía 9 años. ¿Te vas a ser pastor? ¿Te vas a ser pastor? Mi visión de 9 años, una visión infantil, una visión de niño, una visión corta, veía cosas tontas, hermano. Claro, importantes para un niño, pero hoy digo tontas. Pero para mí en esa época era importante. El pastor que yo conocía era el pastor Arcadio, gordito y barrigón. El otro pastor que yo conocía era el pastor Antonio Terán, gordito y barrigón. Y como estamos transmitiendo, no voy a decir los otros pastores que también conocía que no son de nuestra congregación, gorditos y barrigones. Y yo decía, no, ese es el perfil de los pastores. Teniendo yo 9 años, yo no quiero ser pastor. Y bueno, gracias a Dios solamente soy pastor. Es lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero si nosotros no modelamos nuestro pensar en Dios, alineándonos con lo que Dios dice. El apóstol en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17, la versión PDT dice, esto es lo malo del mundo, querer complacer los malos deseos. ¿Ves? Si nosotros hemos definido para nuestra vida lo bueno de Dios, lo que Dios quiere, lo que esté fuera de Él, aunque a mí me parezca bueno, es malo. ¿Se entendió lo que dije? Si yo quiero algo para mí, estudios, carrera, esposa, pero eso no está alineado a lo que Dios quiere, eso es malo. Por eso me adelanto. Por eso el que está soltero se adelanta. ¿Ve? Se adelanta a buscar una muchacha que no encuentra quizás en su grupo de interés, que es la iglesia, donde se reúne, no encuentra la muchacha adecuada, todas son de repente muy mayores o todas son de repente muy eh, menores, muy infantas, y decide ir a buscar en el mundo. Se le olvida que la palabra dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Terminamos metiendo el pie en un barro donde el Señor ya nos había dicho que no es su deseo que nosotros estemos, pero lo hacemos, porque nos desesperamos, ¿ves? Nos desesperamos. Y ahí entra en acción, en juego, entra un protagonista, mi corazón, lo que yo deseo, lo que yo quiero, lo que yo anhelo. Eso no es malo, eso viene con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, eso es intrínseco en nosotros, eso está allí. Lo malo es darle rienda suelta. Eso es lo malo. Yo tengo que saber entonces cómo hacer sujetar mis deseos a los deseos de Dios, porque sus deseos son buenos, agradables y perfectos y nos llevan hacia la vida eterna. Mis deseos no. Dice el apóstol, esto es lo malo del mundo, querer complacer los malos deseos, dejarnos atraer por lo malo que vemos y nos sentimos orgullosos de lo que tenemos. Por eso es que el tema de la migración para la iglesia es un tema álgido, es un tema que nos cuesta. ¿Mm? Y lo voy a decir, no se vaya a ofender, pero tengo que decirlo. Para los que salimos
los que salen del país huyendo. ¿Consultaste con Dios? ¿Era lo que Dios quería? Porque si nuestra vida está puesta en lo material y fuera de Venezuela, es que voy a lograr prosperar. No estoy diciendo que aquí estamos viviendo súper bien. No estoy diciendo que no vale la pena. Estoy diciendo le dije al Señor si eso era lo que me conviene, si ese es su propósito para conmigo, o simplemente agarré mis maletas y me fui. ¿Mm? Y a todo cuanto he tenido la oportunidad de decirlo, y de hecho aquí en el 2015, 2016, que comienza la migración en masa, estuvimos predicando de eso. Lea usted Ruth capítulo 1. Y ahí está la palabra de Dios en relación con la migración. Yo no estoy diciendo que no debíamos salir, no estoy diciendo nada de eso. Repito lo que le dije, yo no soy dueño de nadie acá. Estoy diciendo consultamos al Señor para hacer las cosas, ese pensamiento de lo que yo quiero, pero cómo voy a prosperar, pero yo quiero un carro, pero yo quiero una casa. Para tener un carro, una casa, tengo que tener un trabajo, 2 trabajos, 3 trabajos. ¿Mm? Amasando una fortuna que no termina de ser fortuna. Se me está pasando el tiempo, se me están cargando los años. Finalmente, cuando logre tener un carro, una casa o una fortuna, ya tengo que gastarlo en medicina porque estoy anciano, estoy doliente, me duele todo, estoy crocante, todo el cuerpo me traquea, me suena cosa. ¿De qué valieron esos años de insomnio trabajando, 3, 4 trabajos, buscando la manera de tener un iPhone 25? No sé si ya existirá, no sé, estoy inventando, hermano, no sé. ¿Mm? No sé si me pasé o me quedé corto. Hasta 16. ¿Mm? Pero si tengo y funciona y manda llamadas y hace, ¿verdad? ¿Para qué quiero? ¿Mm? Pero mis deseos, mis anhelos, ¿mm? me hacen trabajar por cosas que no tengo que darle importancia. El mundo dice, pero sigue diciendo el capítulo 16, pero nada de eso viene del Padre, sino del mundo. ¿Dónde se origina mi anhelo? ¿En el mundo o en el Padre? Pocas, pocas veces he escuchado decir a alguien, quiero estudiar en un instituto bíblico, quiero profesionalizarme como teólogo. ¿Mm? Pocas veces lo he escuchado. Pero nada de eso viene del Padre, sino del mundo. El mundo está llegando a su fin junto con los deseos que hay en él. Cuando el mundo llegue a su fin, todo lo que yo alcancé en el mundo, por el mundo, me lo llevo. No recuerdo cuándo fue que le dije en estos días que cuando usted se muera y yo me muera, si Cristo no ha venido, nos ha levantado antes, en la urna, ¿qué van a meter? En el cajón, ¿qué van a meter? Mi cuerpo, más nada. Yo puedo dejar instrucciones a mi esposa para que me meta el celular ahí, pero más nada. O sea, yo no voy a pasar para allá, para el otro lado con el celular. Ese celular va a quedar ahí. Así que cuando después que me muera y usted ve que el pastor Avi, ay Dios, me está llamando desde el más allá. A veces mi esposa seguramente lo está contactando ahí. ¿Mm? El mundo está llegando a su fin junto con los deseos que hay en él, pero el que hace lo que Dios quiere vive para siempre. Romper las barreras implica cambiar percepciones de vida. Y culmino con Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. Una tarea que nos ha encomendado el Señor a todos nosotros. Quiero decirle que yo no le estoy desanimando a que nos haga proyectos en su vida. Tampoco le estoy diciendo que no trabaje, porque la palabra dice que el que no trabaja, que no coma. O sea, yo le estoy diciendo, trabaje, tenga proyectos, claro que sí. Si usted quiere ser profesional de alguna carrera, claro que sí, hágalo. Aquí tenemos a la doctora Arlet, estudió su doctorado, claro que sí. Al especialista o magíster José Luis, especialista, claro que sí, estudiaron. Mm.
Al hermano Héctor que está haciendo su segunda carrera universitaria, claro que sí. Dari está estudiando enfermería, claro que sí. Estudiemos, profesionalicémonos, trabajemos por tener un carro y le da la cola al pastor cuando lo vea en la calle caminando. ¿Mm? Pero que ese no sea el centro de nuestra vida, que eso no se convierta en el catalizador que necesito para seguir viviendo. Mi catalizador es Dios. El que me mueve a hacer las cosas es Dios a través de su Espíritu Santo. Dice Efesios 4, 22 al 24, escuche bien, en cuanto a la pasada manera de vivir, hay una manera de vivir que debe haber quedado ¿dónde? En el pasado. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que por supuesto debe quedar ¿dónde? En ese pasado. Porque esa manera de vivir era un vestido que tenía el viejo hombre, pero no me voy a despedir del vestido y me traigo al viejo hombre desnudo también. Debo dejar a ese viejo hombre allá, ese carácter violento, ese carácter iracundo, ese carácter chismoso, ese carácter murmurador, ese carácter fornicario, ese carácter adúltero, ese carácter de malos deseos, de maledicencia. Ese carácter debe quedar allí atrás, en el pasado. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según quién, según mi forma de percibir la vida, creado según quién, el delineamiento que hace mi esperanza, mi anhelo y mi deseo individual, no, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que tú y yo, hermano, estamos llamados a romper barreras caminando en la justicia y la santidad del Señor. Rompamos las barreras con el poder que nos ha dado Cristo a través de su palabra. Rompamos las barreras de este mundo con lo que Cristo quiere que nosotros hagamos, pero es según su voluntad. Rompamos las barreras con una nueva forma de pensar, según lo que Dios quiere para nosotros. Incline su rostro y reflexionemos por un momento en esta fórmula que el Señor quiere transmitirnos para que rompamos barreras. Y vamos a orar pidiéndole al Señor siempre su socorro y su ayuda al respecto. Padre, en esta hora, Señor, encomendamos a ti este momento, nuestra vida, nuestro pensamiento, para que sea tu palabra que nutra nuestra vida y nos haga cambiar nuestra forma de percibir nuestra realidad para acoplarnos más a lo que tú tienes para nosotros. Señor, te pido que seas tú el que nos ayude siempre a hacer las cosas dirigidas por tu Santo Espíritu. Sé tú, Señor, el que nos ayude a que esta palabra recibida de tu parte en esta mañana la podamos poner en práctica. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.